Mi nombre es Javier Molina, tengo 46 años y soy arquitecto forense. Mi trabajo consiste en estudiar estructuras dañadas para descubrir cuándo apareció la primera falla, qué elemento dejó de soportar la carga y por qué todo terminó perdiendo estabilidad. Llevo media vida observando grietas, deformaciones y errores que casi nadie detecta a simple vista. Por eso resulta irónico que tardara tanto en reconocer lo que estaba ocurriendo dentro de mi propia casa. La noche de mi cumpleaños número 46, regresé esperando algo sencillo. No necesitaba una fiesta ni un regalo caro. Después de 20 años de matrimonio, me habría bastado con una cena tranquila, una copa de vino, un abrazo o unas palabras que me recordaran que todo el esfuerzo de tantos años todavía significaba algo para la mujer con la que había construido mi vida. En lugar de eso, encontré un sobre blanco sobre la mesa de la cocina, y frente a él estaba Lucía. Mi esposa me observaba con una serenidad extraña, casi como si hubiera ensayado aquella escena muchas veces antes de que yo cruzara la puerta. No había música, no había cena, y ni siquiera dijo «Feliz cumpleaños». Dentro del sobre estaban los documentos del divorcio. «Ya no te quiero, Javier», me dijo. «Hace tiempo que dejé de sentir lo mismo. Solo estaba esperando el momento adecuado para terminar esta etapa. El momento adecuado, mi cumpleaños». Durante unos segundos me limité a mirarla. Habíamos compartido 20 años, cientos de cenas, viajes, problemas, proyectos y conversaciones. Y todo aquello parecía haberse reducido de pronto a una carpeta de documentos legales y a una mujer que hablaba como si estuviera cancelando una suscripción. La demanda era ambiciosa. Lucía quería conservar la vivienda, recibir una parte importante de los activos que suponía que estaban a mi nombre, mantener varios bienes y obtener una compensación mensual considerable. Por la seguridad con la que hablaba, estaba convencida de que conocía perfectamente nuestra situación económica. Ese fue su primer error. Lucía conocía nuestro estilo de vida, no conocía realmente mis finanzas. Durante años yo había sido el hombre que resolvía los problemas. Trabajaba jornadas interminables, supervisaba informes, inspeccionaba obras y asumía encargos que muchas veces me obligaban a pasar más horas en una estructura dañada que en mi propia casa. El dinero entraba con regularidad y yo me encargaba de que nunca faltara nada. Pagaba las cuentas, financiaba los viajes de Lucía con sus amigas, cubría sus compras, cursos, cenas y actividades. También ayudé más de una vez a su familia. Su hermano tuvo problemas económicos y yo intervine. Su madre necesitó apoyo para varios gastos y volví a ocuparme. Nunca llevé una lista porque pensaba que eso era precisamente lo que hacía una familia. Durante mucho tiempo incluso me sentí orgulloso de ser capaz de sostener aquel mundo. Creía que mientras yo fuera una columna firme, el resto de la estructura se mantendría estable. Como arquitecto debería haber sabido que una construcción nunca puede depender de una sola columna. Lucía es 10 años menor que yo. Siempre fue una mujer elegante, sociable y con una facilidad natural para llamar la atención. Cuando nos conocimos me fascinaba su energía. Yo era más reservado y metódico. Ella parecía capaz de entrar en cualquier lugar y convertirlo en una fiesta. Al principio funcionábamos bien. Cuando mis ingresos comenzaron a crecer, decidimos juntos que ella dejaría de trabajar para dedicarse a proyectos personales relacionados con el arte. Yo podía permitírmelo y me parecía una buena idea. Con los años, sin embargo, aquellos proyectos fueron desapareciendo. En su lugar, llegaron almuerzos caros, compras frecuentes, viajes, eventos y una agenda social que cada vez tenía menos espacio para mí. La distancia apareció lentamente. Dejó de preguntarme cómo había ido mi día. Empezó a llevar el teléfono a todas partes y nuestras cenas se hicieron cada vez más breves. Yo veía las señales, pero siempre encontraba una explicación. Estaba cansado, quizá exageraba, quizá era una etapa normal después de tantos años. Era más cómodo pensar eso que aceptar que algo importante se estaba rompiendo. Una grieta pequeña puede parecer inofensiva durante meses. Si alguien la pinta, incluso puede desaparecer visualmente, pero debajo de esa capa la tensión continúa trabajando. Eso estaba sucediendo con nosotros. Mi padre me había enseñado desde joven una regla que terminé aplicando a casi todo. Nunca pongas todo el peso sobre una sola viga. Él había crecido con muy poco y llegó a construir un patrimonio considerable gracias a décadas de trabajo. No confiaba en las apariencias y tampoco creía en depender de una sola fuente de ingresos. Yo seguí su consejo.
Además de mi empresa de consultoría y de la cuenta conjunta que Lucía utilizaba para los gastos habituales, tenía inversiones y activos organizados en estructuras legales separadas. Algunas decisiones habían sido tomadas antes del matrimonio y otras surgieron después como parte de una planificación financiera prudente. Lucía nunca mostró verdadero interés por entender aquello. Le interesaba saber cuánto podía gastar, no cómo estaba organizado el patrimonio. Para ella, yo era simplemente un arquitecto que ganaba mucho dinero. Y yo nunca sentí necesidad de explicarle cada detalle, porque durante años confié en que nuestro matrimonio duraría. Los meses anteriores a mi cumpleaños fueron distintos. Lucía parecía más alegre, pero esa alegría no tenía nada que ver conmigo. Salía más, compraba ropa nueva que no me enseñaba. Se arreglaba durante horas para reuniones sobre las que después apenas hablaba, y comenzó a utilizar con frecuencia palabras como libertad, independencia y nuevos comienzos. Decía que la vida era demasiado corta para conformarse, que cada persona tenía derecho a buscar su propia felicidad. Por separado, todas aquellas frases eran perfectamente razonables. Juntas empezaron a sonar como la preparación de un discurso. 3 semanas antes de mi cumpleaños, la encontré en el jardín hablando por teléfono en voz baja. Cuando me vio, terminó la llamada inmediatamente. Lo extraño no fue que colgara. Fue su expresión. No parecía sorprendida ni preocupada. Simplemente me miró con una frialdad que no reconocí y entró en casa sin decir nada. Mi instinto me avisó. Había un ruido extraño en la estructura, pero Lucía tenía una enorme habilidad para hacerme dudar de mis propias percepciones. Cuando intentaba hablar de nuestra distancia, respondía que yo estaba demasiado cansado, que veía problemas donde no existían o que necesitaba descansar. Y una vez más, decidí creerle. Mientras ella preparaba el final, yo estaba pensando exactamente en lo contrario. Quería tomarme un año sabático. Llevaba meses imaginando que podríamos viajar juntos, alejarnos del ruido de la ciudad y recuperar algo de lo que habíamos perdido. Había mirado hoteles en los Alpes, pequeñas ciudades, rutas en tren y lugares donde no conocíamos a nadie. Pensaba sorprenderla con la propuesta después de mi cumpleaños. Mientras yo buscaba destinos para salvar nuestra relación, ella revisaba documentos con abogados. El día de mi cumpleaños cayó en martes. Terminé antes de lo habitual un informe sobre un puente peatonal que presentaba problemas estructurales. Salí de la oficina pensando que quizá aquella noche sería diferente. Me detuve en una floristería y compré orquídeas. Eran las favoritas de Lucía. Cuando abrí la puerta de casa, el silencio me pareció extraño. No había olor a comida. No sonaba música. Solo escuchaba el zumbido del refrigerador. Entonces la vi sentada frente a la mesa, una carpeta azul, un sobre blanco, y aquella mirada. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque mi cabeza ya estaba procesando la respuesta. «Tu regalo». Después vinieron las palabras que terminaron de confirmar todo: el divorcio, la falta de sentimientos, la necesidad de empezar otra vida. Abrí los documentos y comencé a leer. La casa, una parte importante de mis activos, una compensación mensual, vehículos. Todo estaba escrito como si durante semanas alguien hubiera calculado exactamente cuánto podía obtener. El dinero me preocupaba, por supuesto, pero aquello no fue lo que más me dolió. Lo peor era ver a una persona con la que había compartido 20 años comportándose con la distancia de alguien que esperaba simplemente terminar un trámite. ¿Hay otra persona?, pregunté. Lucía miró hacia su teléfono. La pantalla se iluminó, llegó un mensaje, y durante un segundo apareció una pequeña sonrisa en su rostro. Duró poco, pero fue suficiente. Comprendí que no solo estaba terminando conmigo, ya estaba mirando hacia otra vida. «Eso ya no importa», respondió. «Los abogados están informados. Quiero que hoy mismo te vayas. Mañana cambiaré las cerraduras. También he hablado con el banco porque no quiero problemas con la cuenta conjunta». Después dijo algo que todavía recuerdo. «Solo quiero lo que me corresponde después de haber soportado tu forma de vivir tantos años». Soportado. Me quedé inmóvil. Yo trabajaba 14 horas al día para que ella nunca tuviera que preocuparse por una factura. Había financiado sus viajes y ayudado a su familia. Durante años pensé que mis sacrificios eran una manera de cuidar a los míos. Para Lucía, aparentemente, todo aquello se había convertido en algo que ella había tenido que soportar. Se levantó y caminó hacia el dormitorio. Cerró la puerta. Me quedé solo frente a los documentos y a las orquídeas que había dejado sobre una silla. Después fui al despacho y saqué una maleta pequeña.
Guardé algunas camisas, documentos personales, el ordenador y lo indispensable. Mientras lo hacía, escuché a Lucía hablando por teléfono en la otra habitación. No distinguía las palabras, pero sí escuché una risa. Aquella risa fue el momento exacto en que algo cambió dentro de mí. Hasta entonces había reaccionado como un marido que acababa de recibir una noticia inesperada. A partir de ese instante, empecé a pensar como arquitecto forense. Cuando una estructura falla, no sirve de nada discutir con los escombros. Primero tienes que entender qué ocurrió. Salí del despacho con la maleta. Lucía estaba apoyada contra la pared del pasillo, con los brazos cruzados. «Espero que tengas dónde ir», dijo, «y no intentes sacar nada importante de la caja fuerte. Ya cambié la combinación». No respondí. No levanté la voz. No supliqué. Tampoco le pedí otra oportunidad. Simplemente la miré durante unos segundos y salí. Probablemente vio a un hombre derrotado. Lo que no sabía era que mi cabeza ya había empezado a ordenar preguntas. Mientras conducía hacia un hotel, el dolor se convirtió poco a poco en claridad. Lucía creía que la cuenta conjunta, donde normalmente había alrededor de $80,000, era una parte fundamental de nuestros recursos. 3 días antes yo había trasladado la mayor parte del dinero relacionado con la actividad de mi empresa porque había detectado movimientos que no reconocía. No sabía todavía qué significaban, pero como responsable del negocio, no podía permitir que fondos operativos quedaran expuestos hasta aclararlo. Lucía también creía que nuestra casa era simplemente una propiedad personal mía. La realidad era diferente. La vivienda y otros activos estaban vinculados a estructuras patrimoniales documentadas desde años atrás. Parte de aquellas decisiones provenía de fondos familiares anteriores al matrimonio y había sido organizada siguiendo recomendaciones legales y financieras. Esa noche, desde la habitación del hotel, abrí mi ordenador. Entré en los archivos, contratos, registros, movimientos, declaraciones. No estaba buscando una manera de perjudicar a Lucía. Quería saber con precisión cuál era mi situación. 2 días después, alquilé una oficina pequeña y llamé a Ricardo, un abogado especializado en estructuras patrimoniales complejas. Lo conocía desde hacía años y confiaba en una cualidad suya. Para él, todo debía demostrarse con documentos. Nos encontramos en un café discreto. Le entregué la demanda. Leyó durante varios minutos. Después, levantó la vista. «Ella cree que eres un profesional con un sueldo alto y poco más, Javier. Eso parece. La imagen financiera que tienen está incompleta, muy incompleta. Le dije que quería hacer las cosas correctamente. Nada de movimientos impulsivos, nada de amenazas, solo documentación». Ricardo asintió. «Entonces necesitamos paciencia». Aquella palabra se convirtió en mi regla durante las semanas siguientes. Con ayuda de especialistas autorizados, revisamos los movimientos financieros recientes. Lo que encontramos explicó muchas cosas. Lucía llevaba tiempo enviando cantidades desde la cuenta conjunta hacia otra cuenta personal. No era una transferencia aislada, había un patrón. Cuando sumamos los movimientos de los últimos años, la cifra era considerable. También aparecieron pagos de hoteles, restaurantes, regalos y viajes que no correspondían a actividades familiares. Varios estaban relacionados con la persona que aparecía ahora en su vida. Ricardo me explicó que aquellos movimientos podían ser relevantes para el proceso porque demostraban que determinados fondos comunes habían sido utilizados de manera exclusivamente personal antes de la separación. Por primera vez comprendí que mientras yo dudaba de mi intuición, Lucía llevaba tiempo preparándose. Ella, entre tanto, comenzó a enviarme correos. Preguntaba por la cuenta conjunta, exigía dinero, decía que debía existir algún error porque el saldo disponible era mucho menor de lo esperado. Yo respondía brevemente: «Lo estoy revisando con el contador. Los movimientos están siendo conciliados. Cuando tengamos la información te avisaremos. Nada más». No tenía sentido convertir cada mensaje en una discusión. Poco después supe quién era el hombre con el que estaba. Era instructor de gimnasio, aproximadamente 10 años menor que Lucía, y con una situación económica bastante complicada. No necesitaba conocer cada detalle de su vida. Me bastó entender algo. Lucía no solo estaba enamorada de una persona, estaba enamorada de la idea que él representaba: juventud, libertad, una segunda vida sin responsabilidades. Y, por lo que parecía, estaba convencida de que podría financiar esa nueva etapa con el resultado económico del divorcio. Mientras ellos hacían planes, Ricardo y yo seguíamos trabajando.
Organizamos inversiones anteriores al matrimonio, revisamos los contratos de la vivienda, clasificamos activos, preparamos declaraciones y movimientos. Cada noche mi escritorio parecía una mesa de cálculo estructural. Y eso me tranquilizaba. Los sentimientos eran confusos, los documentos no. Un día Ricardo llamó. Lucía ha solicitado medidas provisionales. Quiere quedarse en la vivienda durante el proceso y pide una compensación mensual bastante alta. ¿Su abogado está seguro? Mucho, me quedé pensando. Perfecto. Que programen la conciliación. Presentaremos todo allí. Durante ese mes también empecé a recuperar mi rutina. Volví a correr, a comer mejor y a dormir a horarios razonables. Cada vez que aparecía la tristeza por los 20 años compartidos, recordaba el sobre blanco y me repetía que el pasado ya no podía cambiarse. Llegó el día de la conciliación. Lucía entró con un traje elegante y acompañada de su abogado. Yo reconocí aquel traje. Lo había pagado yo. En el pasillo estaba también su nueva pareja. Esperaba sentado, relajado, como si el resultado fuera una simple formalidad. La reunión comenzó. El abogado de Lucía enumeró sus solicitudes: la vivienda, 2 vehículos, una compensación mensual elevada, una participación importante en cuentas y activos. Hablaba con una seguridad impresionante. Mi clienta dedicó 20 años de su vida a este matrimonio. Dijo: consideramos razonable que conserve un nivel de vida comparable al que tuvo durante esos años. Lucía asentía. Ricardo dejó que terminara. Después abrió una carpeta gruesa. Estamos de acuerdo en que cualquier acuerdo debe basarse en información completa, respondió. Precisamente por eso tenemos que corregir varias suposiciones. Empezó por la vivienda. Mostró registros y documentos que explicaban que la propiedad estaba vinculada a una estructura patrimonial creada años antes del matrimonio y financiada originalmente con recursos familiares. El tratamiento jurídico, por tanto, era bastante más complejo de lo que la solicitud de Lucía había planteado. Ella dejó de sonreír. Eso no puede ser, dijo. Nosotros vivimos ahí durante años. Ricardo ni siquiera cambió el tono. Vivir en una propiedad no define por sí solo su titularidad legal. Lucía me miró. Nosotros la pagamos. Intervine por primera vez. Pagamos gastos relacionados con su uso y mantenimiento, Lucía. La estructura de propiedad ya existía. Su abogado comenzó a leer los documentos con mucha más atención que al principio. Ricardo pasó a las cuentas. Presentó registros de las transferencias realizadas por Lucía hacia su cuenta personal. Después mostró los gastos que necesitaban explicación: hoteles, viajes, regalos, pagos relacionados con su nueva pareja. El ambiente de la sala cambió. Su abogado pidió tiempo para revisar aquella información. Por supuesto, respondió Ricardo. Tenemos todos los estados correspondientes. Después llegó otro punto. Lucía había afirmado que prácticamente no tenía recursos propios. Sin embargo, durante la revisión apareció una pequeña consultora relacionada con el mundo del arte en la que ella figuraba vinculada y que había recibido parte de aquellos fondos. Era solo un proyecto, dijo Lucía. Puede ser, respondió Ricardo, pero si vamos a analizar la capacidad económica de ambas partes, también tiene que incluirse. La confianza con la que había entrado estaba desapareciendo. Lucía ya no miraba sus uñas, miraba cada documento. Su abogado pidió una pausa. Antes de salir de la sala, Lucía se volvió hacia mí. «Javier, ¿qué estás haciendo?» La pregunta me sorprendió. «Presentando la información. Sabes perfectamente a qué me refiero. Tú decidiste iniciar este proceso, yo solo estoy respondiendo». Entonces mencionó la cuenta que ella siempre había considerado nuestro gran respaldo financiero. La miré con calma. Esa cuenta era mía, Lucía. El dinero realmente importante, el resultado de mis años de trabajo, nunca estuvo donde tú pensabas. Te acostumbraste a un estilo de vida, pero nunca te interesaste demasiado por entender cómo se construía. No lo dije para humillarla, era simplemente la verdad. La conciliación terminó muy lejos de lo que Lucía había imaginado. Muchas de sus solicitudes tuvieron que ser revisadas, y la situación de la vivienda no era tan sencilla como esperaba. La compensación económica tampoco podía resolverse bajo las premisas iniciales, porque ahora existía información nueva sobre sus propios recursos y los movimientos previos. Al salir de la sala, la encontré en el pasillo discutiendo con su nueva pareja. El hombre que antes parecía tan seguro ya no sonreía. Ella intentaba explicarle algo. Él respondía con evidente frustración. Seguí caminando. «Javier, espera», escuché detrás de mí. Lucía vino hacia mí. «Por favor,
Tenemos 20 años de historia, podemos hablar. Esa frase habría sido suficiente para detenerme meses atrás. Durante 20 años yo había sido el que intentaba arreglar las cosas, pero ya había entendido que no todo puede repararse únicamente porque una persona esté dispuesta a hacerlo. Habla con tu abogado, Lucía. Ricardo sabe cómo ponerse en contacto conmigo. Continué caminando. No sentí alegría. Tampoco necesitaba verla sufrir. Lo único que sentí fue una enorme sensación de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, yo ya no estaba intentando sostener la vida de otra persona. Los meses siguientes terminaron de cerrar aquella etapa. Regresé a la casa y decidí cambiarla. No quería borrar 20 años como si nunca hubieran existido, pero necesitaba que el lugar volviera a sentirse mío. Cambiar algunos muebles fue suficiente. Moví el escritorio, quité cuadros que nunca me habían gustado, transformé una habitación que apenas utilizábamos en una pequeña biblioteca, y ocurrió algo inesperado. El silencio dejó de ser incómodo. Antes, cuando Lucía estaba en casa y no hablábamos, el silencio estaba lleno de tensión. Ahora era simplemente tranquilidad. Durante las primeras semanas intentó llamarme varias veces. Sus mensajes cambiaban rápidamente. A veces recordaba buenos momentos. Después aparecían reproches. Más tarde pedía que nos reuniéramos. Decidí bloquear su número. No era un castigo. Simplemente no quería volver a entrar en el mismo ciclo. Con el tiempo algunos conocidos me contaron que su nueva relación empezó a tener problemas cuando quedó claro que el divorcio no tendría el resultado económico que habían imaginado. Poco después, terminaron. Lucía tuvo que reducir sus gastos, vender el coche y mudarse a un lugar más sencillo. Su consultora de arte tampoco funcionó como esperaba. Durante años había visto el resultado de mi trabajo, pero no todo lo que había detrás. Clientes, horarios, impuestos y responsabilidades. No me alegró saberlo. Simplemente entendí que cada persona termina enfrentándose a las consecuencias de sus decisiones. Algunas personas me han preguntado si me arrepiento de haber actuado con tanta calma. Mi respuesta siempre es la misma. Yo no provoqué el final. Solo dejé de ignorar las señales. Durante años pensé que trabajar más arreglaría nuestra distancia. Pensé que proporcionar más comodidad traería más paz. Creí que mi obligación era ser siempre la parte fuerte. Pero una relación no funciona así. En arquitectura, una columna puede soportar mucho peso, hasta que deja de poder hacerlo. Y cuando todo depende de ella, el problema no es la columna, el problema es el diseño. Hoy mi vida es distinta. Trabajo menos horas, elijo mejor los proyectos, corro por las mañanas y he vuelto a viajar. Hace unas semanas me senté en el balcón con una taza de café y los planos de un nuevo proyecto. Era temprano, la casa estaba en silencio. Miré alrededor y entendí algo que quizá debería haber comprendido muchos años antes. Yo había confundido estabilidad con costumbre. Pensaba que porque un matrimonio había durado 20 años, necesariamente era sólido, pero el tiempo por sí solo no convierte una relación en una buena estructura. Solo demuestra cuánto tiempo ha permanecido en pie. Lucía creyó que al pedirme el divorcio me quitaba la estabilidad. En realidad, me obligó a descubrir que podía volver a construirla, esta vez, sin depender de la aprobación de nadie. Y desde cimientos mucho mejores. No creo que la mejor respuesta después de una decepción sea pasar años intentando demostrarle algo a la persona que te decepcionó. Si haces eso, sigue controlando tu vida aunque ya no esté en ella. Para mí, la verdadera victoria fue dejar de necesitar que Lucía comprendiera lo que había perdido. No necesito una disculpa. No necesito verla arrepentida. No necesito que un día vuelva y me diga que se equivocó. Me basta con mirar mi vida actual y saber que recuperé algo que había ido abandonando lentamente, a mí mismo. Porque en la arquitectura y en la vida hay una verdad que se parece mucho. Las pequeñas grietas no siempre significan que todo esté perdido. Pero ignorarlas durante demasiado tiempo puede convertir un problema reparable en algo imposible de sostener. Yo ignoré las mías durante años. Aquel cumpleaños parecía el peor día de mi vida. Hoy lo recuerdo de otra manera. Fue la noche en que una estructura terminó, pero también fue el momento exacto en que empecé a construir otra. Y esta vez decidí que ninguna parte fundamental dependería de una sola persona. Si esta historia te mantuvo hasta el final, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en una situación parecida. Y si todavía no estás suscrito, activa las notificaciones para acompañarnos en las próximas historias.